Pero lo que nos indica esta fecha de caducidad es la fecha comercial, la fecha en la que el producto conserva todas sus propiedades nutricionales, sensoriales y demás, pero que puede ser comercializada. No quiere decir que llegó al término de su aptitud para ser consumida. Hola, buenas noches. Pues estamos ante el marco de Expo Carnes y Lácteos 2023 con el apoyo del Consejo Mexicano de la Carne. Y al día de hoy queremos platicar un poco de frescura de la carne. Tenemos hoy a la doctora Edith Ponce de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida. Muchas gracias y pues hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que se nos hizo, sí, ya teníamos un poquito más de... Ya me había dicho la doctora Armida y bueno, y aquí estamos aprovechando que el día de mañana Inicia Expo Carnes y bueno, varios investigadores, miembros de Amexitec, de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne, pues también estamos presentes y pues con mucho gusto de estar aquí también. Muchas gracias. Para iniciar, yo creo que me gustaría que nos platicara un poco de la importancia, primeramente, de hablarle al consumidor. A veces nos enfocamos tanto y tanto en lo que es, en su caso, a lo mejor académico, investigación, y la importancia de eso, ¿no? Esa unión. Al final de cuentas, pues, el que consume la carne es el consumidor. Claro. Entonces, a lo mejor nos puede, explicar por qué es importante hablar al consumidor con esos elementos o componentes tan técnicos como en su caso, que es investigación, hace investigación muy técnica, muy, pues a lo mejor básica, pues eso, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero que nos tiene que quedar claros como consumidores, porque también soy consumidor de carne, pues es que es parte de nuestra alimentación. La carne nos aporta proteína de muy buena calidad, nos aporta también vitaminas, minerales, pequeños nutrientes que necesitamos para estar vivos, ¿no? Para el crecimiento, para el mantenimiento de todo nuestro organismo. Y desde nuestra propia naturaleza, el hombre como tal está diseñado, podemos decir, para consumir una dieta con carne y con vegetales, ¿no? No somos completamente carnívoros, pero tampoco somos completamente vegetarianos. Necesitamos la carne para nuestra propia salud. Entonces, desde ahí como consumidores, pues tenemos que estar conscientes de que es parte de nuestra salud, de nuestra nutrición. Y pues bueno, la verdad es que la ventaja de vivir en este país es que tenemos pues acceso a una dieta bien variada, que tenemos zonas donde se tiene una producción de carne de excelente calidad y que la tenemos al alcance de la mano. Como ama de casa, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que les pueda dar a esas mamás? Porque hay estudios que nos dicen que ellas son las que más compran carne. Claro. Pues a lo mejor unos tips, podemos hablar un poco del color de la carne, cómo ellas pueden garantizar que lo que están comprando es fresco. Sí. Bueno, como consumidores vamos al mercado, al centro comercial, y lo primero que vemos es el color. Cuando nosotros observamos cualquier objeto, hacemos una evaluación, pues sin darnos cuenta, muy rápida, de unos cuantos microsegundos, y decidimos si el producto que estamos viendo es fresco, si nos va a gustar o no. Hacemos una evaluación muy rápida. Y en efecto, el color es el primer componente, el primer atributo que nosotros detectamos. Buscamos a lo mejor una carne que sea roja, que tenga un color rojo cereza, que nos llame, ¿sí? Entonces, relacionamos mucho ese color rojo cereza con una carne fresca. Una carne que va a tener buen sabor y buena textura. ¿Qué nos puede decir de la gente que a veces encuentra una carne fresca al vacío y la ven morada y dicen, está echada a perder? Y me ha tocado muchas veces pues hablar y decir, oye, no la tires. No sé, a lo mejor si me puede platicar un poco de eso, ¿no?
Claro, bueno, hay muchos sistemas de conservación de carne. Uno de los más empleados actualmente es el uso de diferentes sistemas de empaque. Tenemos empaques en películas permeables, estas carnes que están en charola con una película transparente, que permiten el paso del oxígeno y que pues en estos sistemas la carne conserva su color rojo brillante. Pero también tenemos sistemas de empaque al vacío que nos permiten conservar la carne por un mayor tiempo. En este sistema al vacío se elimina el oxígeno, pero al eliminar el oxígeno estamos disminuyendo también la oxigenación de la mioglobina, que es el compuesto que le da el color rojo a la carne, y se transforma en otra variedad de mioglobina que tiene un color púrpura, rojo púrpura. Pero cuando la exponemos nuevamente al oxígeno, cuando la sacamos de su empaque y la exponemos nuevamente al oxígeno, recupera este color rojo tan llamativo que nos gusta, ¿no? Pero al contrario, es una carne que va a presentar muy buenas propiedades, no solamente en color, sino también una menor susceptibilidad al deterioro microbiano, al deterioro por reacciones de oxidación. Hace poco tuve la fortuna de platicar con el Dr. Hunt. ¿No? Me dijo que ya ha participado Sí, en Expo Carne y ha dado talleres al negocio de la carne en México. Claro. Yo creo que estuve rogándole como 3 años, pero él tiene mucha pena. Dice, no pasa nada, vamos a hablar de un punto de vista también de consumidor. Claro. Y bueno, ¿quién más él de ir? Bueno, es muy enfocado a la industria de la carne, pero puedes ir tomando conceptos básicos, como es lo que dice usted. A lo mejor no tienes que explicarle el triángulo de la mioglobina o el color de la carne, pero puedes explicarle que una carne empacada al vacío tiene un color natural que es púrpura morado. Y no quiere decir que esté echado a perder. No. Me gustaría que me platicara, vamos bien rápido porque son tips bien interesantes, ¿no? ¿Qué significa el consumas antes de o congélese antes de? Porque me ha tocado ver gente que el mismo día que dice consumo antes de, oye, ya está echado a perder, inclusive a lo mejor un empaque al vacío, y lo tiran, ¿no? Entonces, es entender un poco de dónde viene ese número. Pero lo que nos indica esta fecha de caducidad es la fecha comercial, la fecha en la que el producto conserva todas sus propiedades nutricionales, sensoriales y demás, pero que puede ser comercializada. No quiere decir que llegó al término de su aptitud para ser consumida, sino que la fecha apropiada en la que se puede comercializar dentro de los sistemas de transporte, los centros comerciales y demás, pero no quiere decir que ha sufrido un deterioro significativo. Llegó a un estado donde conserva todas sus propiedades adecuadas, pero que tal vez puede ser que su textura sea demasiado suave, de algunos sabores empiezan a ser pues tal vez no tan agradables, pero sensorialmente es adecuada, microbiológicamente es adecuada, su consumo es adecuado, ¿no? Mencionó ahorita suavidad, que ahorita platicaremos con el doctor Nelson Huerta, un experto en calidad de carne. Hablamos en México, tenemos varios conceptos que a veces a lo mejor son malentendidos por el consumidor. Uno de ellos, pues, carne inyectada, carne marinada. Yo creo que es importante a lo mejor, pues, ponerlo en claro qué significa qué cosa, si se reporta o no se reporta, algunos de los estudios que han hecho ustedes, o si me puede platicar un poco de pues, entender las diferencias entre qué es inyectado y qué es marinado. Bueno, son dos conceptos que se pueden confundir. Y el marinado implica el aportar sabores, el darle un plus a ciertos productos incorporándole especias que nos van a ayudar a potencializar el sabor de la carne. Y la inyección implica incorporar agua, o incorporar una salmuera, en donde pueden ir algunos elementos como sal, fosfatos, algunas enzimas, que nos van a ayudar a resaltar también parte del sabor de la carne, pero cuando inyectamos la carne en exceso, ya estamos pues de alguna forma engañando al consumidor, ¿no? Hay recomendaciones sobre el nivel de inyección que es más apropiado, y en exceso pues estamos incrementando demasiado la cantidad de agua, estamos vendiendo, podríamos decir, agua por carne, ¿no? Sí. Pero creo que las empresas
que tienen controles y sistemas de calidad adecuados, pues bueno, cuidan mucho este concepto porque va el nombre y su prestigio al frente. Quisiera platicar un poquito más. Ahorita va a haber una pregunta importante, que es cómo poder identificar esos cortes entre lo natural, inyectado, marinado. Pero vamos ahorita a preparar, bueno, ya nos preparó el chef un corte. Justamente es eso, el costillar en este caso viene marinado. De hecho, les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Viscofan, que estuvimos hace recientemente, pues allá en lo que fue en Frankfurt, en Alemania, en la IFA, y lanzaron este producto que ayuda a un poco a hacer esto que platicaba usted, no inyección, pero sí lo que es el marinado, el aportar sabores sin tener que utilizar tumbler, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿no? Porque ¿cómo identifica un ama de casa si el producto que está comprando, adquiriendo es marinado, inyectado, natural? O a lo mejor algunas recomendaciones que usted nos pueda proporcionar. Bueno, generalmente cuando un producto es inyectado va a tender a perder parte de esa agua. Entonces es probable que veamos en la charola de exposición agua alrededor de nuestro producto. Que generalmente también se puede encontrar congelado, ¿no? O sea, mucha de la carne que está inyectada pues se puede presentar en el aparador congelado, ¿no? Sí, sí, se puede ver estos residuos de hielo, pero también sobre todo esta excesiva humedad en la superficie del producto. Y un producto natural, como decía, un producto natural que a lo mejor que está empacado al vacío, si es el caso, pues va a tener un color natural, púrpura. Y también entender que platicamos ahorita también de que a veces cuando vamos con ese empaque aeróbico, que es como dice usted, está expuesta el corte, la superficie al oxígeno, pues va oxidándose de manera natural. Que estamos hablando propiamente del pigmento de la carne, no de la vida en aquel. Entonces a lo mejor eso es importante entender, porque a veces, oye, hay un steak bien bonito, un cowboy, un ribeye, y está el aparador, pues rojo cerezo, pero a través del tiempo, de los días, a lo mejor 1 o 2 días, empieza a haber algunas áreas que empiezan a tornarse de café. Sí, sobre todo la parte del centro empieza a tornarse café. La parte superficial que está en contacto con el oxígeno, pues es roja. Y justo abajo, donde ya no hay oxígeno, donde el nivel de oxígeno es muy, muy bajo, esta carne se empieza a oxidar. El color de la carne, la mioglobina, se empieza a oxidar y lo que vemos es un pigmento un poco café, y más al fondo, donde ya no hay nada de oxígeno, pues toma un color rojo púrpura, ¿no? Y con el tiempo tal vez esa franja café que vemos en la carne pues va creciendo hasta que se torna completamente café, pero no quiere decir que haya contaminación microbiana, es una reacción natural, es una reacción de oxidación. ¿Nos puede platicar un poco de usted? ¿Dónde vino esa pasión por la carne? ¿Cómo inició? Pues muchos años atrás. Bueno, en la licenciatura, cuando realicé mis estudios de licenciatura, soy QFB, químico farmacéutico biólogo, realicé mi tesis de licenciatura precisamente en un grupo de investigación que trabajaba con carne. Y de ahí empecé a trabajar. Después realicé el doctorado en Inglaterra, en Nottingham, donde también estuve trabajando precisamente con la estructura de la mioglobina de diferentes especies animales, viendo cambios en la composición de aminoácidos, en la estabilidad. Y pues bueno,
de ahí he continuado, ¿no? Y justamente ahorita que nos va a presentar el chef estas costillitas marinadas con Edilif de Viscofan, platicó ahorita de la mioglobina. Muchas gracias, chef. Provecho. Dentro de especies, tenemos a lo mejor carne de bovino, de res, tiene un color más oscuro. Más intenso. Más intenso. Más intenso. Puede platicar un poquito más de eso, pues la gente dice, bueno, ¿por qué la carne de res es un rojo más intenso? Y la relación que hay con la mioglobina. Sí, definitivamente el color de la carne depende de este pigmento. Es un pigmento, es una proteína que se llama mioglobina, que varía entre especies. Podemos decir que la res tiene más mioglobina que el cerdo y está más que otro tipo de animales como las aves. El cerdo, pero aún así, dentro del propio cuerpo, podemos decir, del animal o en la canal, observamos diferencias de color, porque no solamente va a depender de la especie animal, sino de la función del músculo, del corte. Los músculos de las extremidades, por ejemplo, que requieren de un mayor esfuerzo, donde hay un mayor consumo de energía, pues también requieren de más oxígeno, y es precisamente la mioglobina quien atrapa el oxígeno dentro del tejido muscular. Entonces estos cortes que están de las extremidades son más oscuros que aquellos cortes, por ejemplo, del lomo, donde es un músculo de soporte. Que le llamamos de soporte, ¿no? Y también dentro de esa variedad de músculos tenemos también variedad de suavidad o terneza, que ahorita platicaremos con el doctor Nelson Huerta si gusta probar estas costillitas. Se ven muy buenas. Quisiera cerrar con un tema importante este episodio, que es a veces como consumidor no vemos lo que ocurre antes de. Pero mencionaba que es importante ver en la etiqueta que el producto haya sido inspeccionado. En este caso en México TIF, en Estados Unidos FSIS o USDA. Y sí me gustaría que nos platicara de lo que no se ve. Ejemplo, del retiro de antibióticos antes de sacrificio. Si gusta, ahorita platicamos de algunas falacias que ocurren en México y a lo mejor pues como TIF, pues cómo se cerciora, cómo garantiza que esos productos que llegan a la mesa pues no tienen residuos de antibióticos. Cuando tenemos un sello TIF, implica un sello de compromiso tanto del productor, de gobierno, en donde responsables de los sistemas de producción, desde que el ganado, podemos decir que nace, todo el desarrollo, el crecimiento y demás, se cuidan todas las condiciones de higiene. Y además el proceso de sacrificio, el proceso de obtención ya de la carne, se realiza bajo condiciones higiénicas, ¿no? Entonces, esto del cuidado de la salud y de la higiene de todo el proceso conlleva herramientas que nos aseguran que vamos a tener una carne que nos va a beneficiar. En muchas ocasiones se hace un mal uso de los antibióticos, señalando que pueden ser promotores del crecimiento para evitar que los animales se enfermen. Sin embargo, estos antibióticos deben de retirarse antes del sacrificio, y de tal forma que cuando llega un animal al sacrificio no tiene que tener restos de antibióticos en su cuerpo. Estos antibióticos, cuando no son retirados en tiempo o bien cuando se hace un uso excesivo, pueden no solamente estar presentes en los alimentos, sino también llegar a contaminar el suelo, contaminar las aguas, llegar a también, no solamente los animales terrestres, los bovinos, también los sistemas acuáticos. Entonces, dentro de estos ambientes, pues también tenemos microorganismos que se van volviendo resistentes al uso de antibióticos. Nosotros también como... Claro. Y no nos damos cuenta que es lo peor del caso. A veces vamos a la farmacia y es muy fácil consumir o comprar un antibiótico y decir, pues me siento mal, y realmente no necesitamos un antibiótico, pero lo estamos consumiendo. Y esto va generando que los microorganismos crean resistencia y resistencia. Y esto es un problema a nivel mundial. Es el llamado RAM, ¿no? Sí, y ahora hay una política global en donde se busca una sola salud porque la salud de las personas,
de los animales, del ambiente, del suelo y demás, nos impacta. Vivimos dentro de este planeta donde todos estamos interconectados y tenemos que evitar también que los microorganismos generen resistencia porque nos van a enfermar más, ¿no? Le agradecemos mucho el tiempo, No, al bastante, contrario. le agradecemos mucho el tiempo. Yo creo que son, espero que la gente que nos está escuchando, amas de casa, que puedan pues recibir esta información y tratar de utilizarla, que es lo importante. Utilizar esos recursos para hacer una mejor compra, hacer una mejor, bueno, compro esta carne pues un poco más oscura, un poco, hablamos también de especie, ¿no? Si es de cerdo, si es de res. Y bueno, le agradecemos mucho el tiempo por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme.